Hola a todos. En estos momentos vamos a hablar un poquito acerca de los fundamentos de programación en una versión un poquito más ampliada, teniendo en cuenta que el año anterior eh, elaboré un video explicativo para un poco más hacia los niños. En esta ocasión vamos a hablar un poquito más a profundidad sobre estos fundamentos de programación, los cuales directamente están relacionados con tres elementos fundamentales. En primer lugar, eh, todo lo que es programar proviene de la lógica, ¿cierto? Todo lo que es el arte de pensar, ¿cierto? La manera de nosotros cómo conseguir a partir de ciertos elementos un procedimiento necesario para poder ejecutar una acción o tarea. Eso directamente es lo que nosotros llamamos programación, que es realmente un proceso de diseño, construcción y puesta en marcha de diferentes códigos que a partir de una situación determinada nosotros podemos darle un procedimiento y obviamente obtener un resultado. Por tanto, esta se enlaza directamente con algo que es la lógica de programación. Es una unión de tanto de la lógica y la programación necesarias para definirla como el análisis y la secuencia que debemos aplicar para solucionar un problema. Por supuesto, la lógica viene de la parte humana, la programación también viene de la parte humana, ya que todos los días nosotros nos reutilizamos para ejecutar diferentes acciones a fin de lograr un proceso deseado, mientras que la lógica de programación está más enfocada hacia la parte informática. Por tanto, a nivel de la computación, digámoslo así, una aplicación, ¿sí? Cualquiera, en cualquier plataforma o sistema operativo, funciona de la siguiente manera. En primer lugar, el computador o el dispositivo siempre va a requerir de una entrada de datos. Nos va a solicitar a los usuarios que ingresen unos elementos que les va a servir de insumo para que a través de los diferentes componentes físicos, como en el caso del procesador, y sus diferentes componentes pueda analizar todo este tipo de datos suministrados y finalmente mostrarnos un resultado en el cual se va a evidenciar en la pantalla a través de un medio o también en la parte de la impresión en caso de que sea requerido el paso a través de hojas. Bueno, realmente la lógica de la programación y todo lo que es programación es lo mismo, proviene también o tiene su base en los elementos de la lógica a través del uso del silogismo. Realmente el silogismo se ve mucho en el área de filosofía, en el cual nos indica que es un razonamiento deductivo, o sea, en el cual se analiza los diferentes elementos y sus partes para llegar a algo general. Se debe tener en cuenta una premisa principal, una secundaria y una conclusión, cuyas reglas principales es que no debe haber conclusiones falsas, tampoco negativas. Se puede utilizar cuantificadores universales o existenciales. Y por supuesto, la premisa principal, o sea, la inicial, debe ser universal. Y ambas premisas deben tener una relación. Por ejemplo, Aristóteles habla mucho acerca de los elementos del silogismo, en el cual vamos a hablar de la premisa uno, en el cual nos dice que los planetas son redondos, dando entonces el calificativo de condición universal, ¿cierto? Cuantificador universal. Luego, la Tierra es un planeta, pues es un cuantificador existencial y por tanto a través de la unión entre la Tierra y con el elemento redondo, nos va a decir que entonces la Tierra es redonda, como una conclusión de ese silogismo. Luego viene otra idea en el cual dicen que todos los hombres son perros, que si en un momento social, digamos, lo hace compararlo entre machismo y feminismo, pues puede ser contradictorio. Luego los perros son fieles. Y finalmente, como conclusión, dice que todos los hombres son fieles, teniendo en cuenta entonces que la alusión entre hombres con fidelidad. Igual pues es una manera, digámoslo así, un poquito más, digámoslo así, lógica, pero también un poquito más intencionada al momento de hablar de este silogismo. Realmente al momento de estudiar, digámoslo así, la programación hay que tener en cuenta los elementos de la lógica a través de las tablas de verdad. En grados séptimos, en sextos inclusive en la educación básica colombiana, hemos entendido que a través de la lógica de conjuntos se nos dan cuatro elementos muy importantes: la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia. Directamente van relacionados con las tablas de verdad. Vamos a hablar de la primera. La conjunción indica la unión entre todos los elementos. Significa que en el elemento A está baloncesto y B voleibol. En este caso, en la conjunción, vamos a decir que María está en el equipo de baloncesto y voleibol, dando en cuenta el carácter universal.
En la disyunción nos va a indicar entonces que la persona va a estar en uno o en otro equipo, indicando entonces lo que nosotros llamamos la diferencia de conjuntos. Acá nos va a decir María está en el equipo de baloncesto o en el equipo de voleibol. O sea, María está en uno o en el otro. No puede estar en los dos al mismo tiempo, tal como lo señala la conjunción. En el aspecto donde realmente entra la programación, específicamente en algoritmos condicionales, está la implicación. Este nos da entonces, al nivel de conjuntos, el complemento. ¿Cuál es el complemento de A o cuál es el complemento de B? Entonces, esta implicación, por supuesto, tiene un elemento causa con una respuesta que se da entonces a través de algo que llama la consecuencia. Aquí podemos leer entonces en el complemento de A y dice, si María hace las tareas, entonces podrá salir a jugar. Esto entonces nos indicaría una condición, ¿sí? En la cual María, digámoslo así, la compara con el elemento de las tareas. Digámoslo así, si una persona es mayor a 18 años, entonces es mayor de edad, si no, sería menor de edad. En ese caso nos daría una condición bajo la regla de la implicación. El último es la equivalencia, donde a nivel de conjuntos vamos a hablar de la intersección, un elemento que está común en el conjunto A y otro en el conjunto B. Como es la equivalencia, entonces en la intersección decimos, si María cumple con todas sus obligaciones, sí, solo sí puede salir al paseo. Realmente es una obligación, una condición indispensable para que María, el conjunto A de María y las obligaciones en la tercera, digámoslo así, en el elemento que se cruzan, realmente pueda ejecutar la acción, que en este caso es salir a paseo. Es muy importante de pronto comprenderlo así desde el lado de la semántica, dado de que nosotros en la vida cotidiana manejamos bien o manejamos mal este tipo de condiciones, específicamente la implicación. Vamos a hablar entonces de un lenguaje de programación, en el cual está definido como una estructura que indica los procedimientos para elaborar códigos de tal manera que sean entendibles y ejecutados por la máquina. Existen dos tipos de lenguajes de programación. Uno está clasificado como lenguaje de ensambladores y otro lenguaje de máquina. El lenguaje ensamblador es aquel que nos permite directamente establecer un régimen, llamémoslo así, de instrucciones que le damos a la máquina para que ejecute diferentes tareas. En este caso vamos a hablar de DFD, de Fortran, de COBOL, de Logo, C, C++, Delphi, PHP, LPP y Pascal, siendo C++ el más utilizado por todo el mundo. De igual manera, también existen otros lenguajes que son más utilizados, como el Java, como PHP, que ya lo mencionamos, y HTML. El lenguaje de máquina es realmente, digámoslo así, el que está por debajo de los lenguajes de programación. Aquellos códigos que realmente ejecuta o tiene en cuenta el computador en lenguajes de máquina para poderlo ejecutar. Digámoslo así, los códigos binarios, los códigos lógicos, todas las operaciones guardadas en la unidad aritmético-lógica del procesador y los códigos hexadesimales necesarios para poder ejecutar las funciones. Bueno, dentro de esos lenguajes de programación hay algo que se llama un algoritmo, ¿cierto? Que directamente se interpreta como una instrucción, ¿cierto? Que uno como persona construye dentro de una aplicación en la máquina para que esa misma aplicación siga las instrucciones y pueda llevarle al usuario cualquiera un resultado determinado. Por tanto, es preciso muchas veces dentro del lenguaje de programación o el programador directamente conocer el problema, analizarlo, ¿sí? Sacarle las partes, los elementos que se necesitan, luego se produce una construcción de código, y luego finalmente se ensaya el programa, ¿cierto? A través de la compilación del mismo. Digámoslo así que en el orden básico, vamos a hablar entonces de un pseudocódigo y un diagrama de flujo, ¿cierto? Teniendo en cuenta entonces que el pseudocódigo es la instrucción que más se utiliza dentro de la computación en el cual los programas están construidos realmente. Y el diagrama de flujo es simplemente conceptual, o sea, la manera de cómo nosotros podemos organizar inicialmente todo el código de manera que sea llevado directamente al pseudolenguaje o al pseudocódigo mencionado. Bueno, en este momento vamos a ver qué tipo de clases de datos son necesarios para el manejo de las diferentes condiciones en la máquina.
Primero, números enteros, aquellos que se ubican en la recta numérica, es lo que nos dice en matemática, los cuales son positivos o negativos. Son muy normales y son fundamentales dentro de la programación. Los números reales vienen a ser entonces los números fraccionarios y decimales, aquellos que se permiten dividir en numeradores y denominadores. Y finalmente, pues obviamente tienen los puntos decimales con coma, décimas, milésimas, centésimas y todo lo demás. También ha sido muy necesario en la parte de programación. Las cadenas de texto, aquellas que van entre comillas, son aquellos grupos de, digámoslo así, de caracteres que van dentro de un elemento en el cual, digámoslo así, la máquina lo reconoce como tal y no hay variación ninguna. Las constantes, valores que nunca cambian. Las variables, digámoslo así, son como los apodos en los cuales a través de la máquina se van reemplazando por números y estos números tienen una función con otro tipo de variables para darnos el resultado. Los booleanos indican la verdad o la falsedad de cierto elemento y double son elementos ya que están dentro de un algoritmo que nos permite ingresar grandes cantidades de datos, en este caso enteros o numéricos. Bueno, dentro de la jerarquía de operadores aritméticos tenemos entonces que la máquina, digámoslo así, el procesador, al momento de resolver una ecuación fijada por el usuario en un programa cualquiera, o sea, quien desarrolla el programa, va a tener en cuenta entonces estos elementos al momento de resolver cualquier inquietud, digamos la fórmula o operación cualquiera. Entonces, vamos a hablar primero de la potenciación, en el cual está, digámoslo así, en el código máquina, con dos asteriscos o con una V al revés. Bien, luego sigue la multiplicación, en el siguiente orden la división, la suma, finalmente la resta, mod, que nos lo conocemos como residuo, y div como dimensión entera. Este es el orden que tiene en cuenta el procesador al momento de, digámoslo así, decodificar y resolver los diferentes problemas que nosotros lo colocamos a través de las máquinas. Vamos a hablar de operadores relacionales. Aquellos elementos que nos permiten generar comparaciones, igualdades, diferencias y otros elementos teniendo en cuenta más que todo en la parte de algoritmos condicionales. En este caso vamos a hablar de igual que, en el cual utilizamos los dos iguales, específicamente el lenguaje PHP, para, digámoslo así, dar las equivalencias, ¿cierto? El otro es diferente a, utilizamos el mayor y el menor que, y los demás que son muy clásicos, el menor que, el mayor que, el menor igual que, o el mayor o igual que, para indicar comparaciones entre uno u otro número o al menos siquiera la comparación de un elemento cuando existe una igualdad o cuando existe también un número mayor o comparación con otro número. Muy bien. Ahora vamos a construir un algoritmo sencillo. Para ello yo les recomiendo mucho un video que he realizado el año pasado que se llama Construir un algoritmo con una aplicación que se llama Pseudocode en Android o PCINT que está disponible para las plataformas Windows. Para ello entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Ustedes pueden descargar la aplicación en su computadora, PCINT, o instalarla en la Play Store en el caso de Android y se llama Pseudocode. Ustedes van a encontrar una pantalla normalmente en el cual vamos directamente a identificar ciertos elementos. En primer lugar, podemos encontrar como nombre programa o algoritmo y luego aparece al final fin algoritmo, ¿cierto? Como el final del todo el proceso. En el medio de estos dos vamos a escribir toda la programación. Al haber hecho el algoritmo podemos colocar el nombre de nuestro programa, ¿cierto? Para este caso, aprendizaje normal o básico de cualquier, digámoslo así, algoritmo de programación. En el diagrama de flujo podemos identificar un inicio o un fin. Luego, en la declaración de variables, en el cual el diagrama de flujo no requiere este tipo de cosas, en el pseudo lenguaje vamos a hacer la lista de todas las variables que vamos a utilizar para funcionar, digámoslo así, con el programa, ¿cierto? num1, num2, num resultado. En este caso la vamos a definir dentro de pseudocode o PSINT como enteros, indicando que son números ubicados en la recta numérica positivos o negativos. Acto seguido vamos a definir todo lo que sea mensajes en pantalla, o sea, aquellas frases que el computador le va a mostrar al usuario para que el usuario haga, como la instrucción que la máquina le da al ser humano. En este caso le escribimos ingrese un número. En la parte de diagrama de flujo esto se representa como si fuera una hojita,
¿cierto? En la cual se corta en la parte final y sencillamente colocamos la frase. Luego nos aparece el campo de leer, donde vamos a tomar cada uno de los, bueno, cada uno no, por lo general las variables que se requieren para solicitar información. En este caso, vamos a hacer que el computador nos reconozca estos números a través del comando leer. El comando leer es muy fundamental ya que para el usuario es el campo donde uno va a escribir el número y el computador lo va a reconocer como tal. Luego podemos repetir obviamente los mismos mensajes, otro mensaje en la computadora, vamos a decir ingrese otro número y luego vamos a crear como el cajón donde el usuario va a escribir el número. Ese es lo que nosotros llamamos el leer. Luego, al momento de solicitar la información, el computador va a tener, digámoslo así, una secuencia creada por nosotros, donde nosotros le vamos a enseñar a la computadora a que realice algo con esa información que nosotros le estamos suministrando. Para tal efecto, entonces vamos a hacer que el número 1 lo vamos a sumar con el número 2. Entonces vamos a utilizar una variable que se llama resultado como aquella variable que va a ser la respuesta frente a lo que nosotros deseamos dentro de la programación, en este caso sumar dos números. Finalmente vamos a colocar un mensaje de tal manera que al usuario al momento de que el computador haya resuelto toda la actividad nos muestre en pantalla indicando con una, digámoslo así, un mensaje o una cadena de texto donde dice el resultado es y lo vamos a acompañar con la variable, digámoslo así, resultado, que es como la respuesta a lo que el usuario requiere, que es en este caso sumar dos números. Luego es preciso hacer reconocimiento de lo siguiente. Un algoritmo sencillo es lo que nosotros ejecutamos diariamente, ¿cierto? Un algoritmo es lo que nosotros directamente hacemos cuando tenemos una actividad, cuando llamamos a otra persona, cuando nos levantamos, cuando vamos al supermercado a comprar algo, cuando realmente salimos a paseo. Todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida está enfocado hacia la programación. Por tanto, los invito, queridos amigos, a que observemos muy bien cada uno de los videos que tenemos, en este caso, en el proceso de algoritmos.